Hola a todos. Empezamos la clase número 8. Integridad al aconsejar al cliente. Hoy vamos a hablar de algo que no siempre se ve, pero que define completamente quién eres como profesional y como persona. La integridad. Porque no se trata solo de vender, se trata de cómo decides hacerlo. Y muchísimas veces, la verdadera prueba de integridad aparece en momentos muy simples, cuando alguien pide tu opinión. Veamos el principio número 1, fidelidad en lo pequeño. La Biblia dice en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. La integridad no empieza en decisiones grandes, empieza en detalles cotidianos, pequeños. Como cuando un cliente te mira y te pregunta, ¿cómo me queda? En este momento, no debes mentir, debes ser completamente honesto como vendedor. Ahora veamos el principio número 2. Decir la verdad con amor. Efesios 4:15 dice, seguir la verdad en amor. Esto es clave, porque no se trata de decir todo sin filtro, porque podemos lastimar. Tampoco debemos mentir para quedar bien. Se trata de decir la verdad con sabiduría, con inteligencia, con respeto y con intención sincera de ayudar y de servir. Veamos un ejemplo. El cliente dice, ¿cómo me quedan estos zapatos? La respuesta común es, le quedan perfectos, cómprelos. Pero una respuesta con integridad sería, le quedan bien en tamaño, pero ese tono realmente no le favorece. Si quiere, puedo mostrarle una opción mejor, según su tono. Esto no pierde la venta, al contrario, construye confianza. El principio número 3. Aconsejar sin presionar. Proverbios 11:3 dice, la integridad de los rectos los encaminará. El cliente no necesita presión. Al contrario, huye de la presión. Necesita guía, dirección y ayuda. Veamos un ejemplo. Una persona lleva mucho tiempo indecisa en la tienda. Da vueltas, camina, mira, remira. Puedes decirle, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende del horario. ¿Necesita ayuda? Estoy aquí para servirle. No me molesta si usted pregunta algo. En ese momento, dejas de ser un vendedor. Te conviertes en alguien más valioso, un asesor. Ahora, el principio 4. Honestidad, aunque cueste. Dice en Proverbios 12:22. Los que hacen verdad son su contentamiento. A veces, decir la verdad parece que te hace perder algo, pero en realidad te posiciona. Ejemplo. El cliente dice, ¿este producto dura mucho? La respuesta íntegra es, exactamente este producto no es el más duradero, pero sí es muy cómodo. Tengo productos duraderos resistentes a la lluvia y a la corrosión. Puedo mostrarle otra opción. Esto genera algo más valioso que una venta. Genera confianza en el cliente. Veamos una aplicación en la vida real. La integridad no es solo en la tienda, es en todo. ¿Qué pasa con el jefe? Aquí entra la integridad personal. A veces necesitamos un día libre o necesitamos salir más temprano del trabajo. Hay una tentación en los vendedores, en cualquier trabajador. Decir estamos enfermos, aunque no sea verdad. Pero la integridad elige
otro camino. Veamos un ejemplo. Señor, quería pedirle permiso para salir un poco antes. Resulta que mi hija tiene un evento importante y me gustaría acompañarla. ¿Me podría facilitar salir 2 horas antes? Tal vez diga que sí, tal vez diga que no, pero hay algo que ganaste. Credibilidad. Dice en Proverbios 28:6. Mejor es el pobre que camina en su integridad. La integridad no siempre te da inmediatamente algo, pero a largo plazo construye algo duradero y estable. El principio final, tu testimonio habla fuertemente. Dice Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Tu forma de trabajar, tu forma de hablar, tu forma de vender, todo comunica. No solo representas una tienda, representas valores cristianos. Ahora cerremos. Recuerda, cuando aconsejas con honestidad, el cliente confía, regresa y recomienda, pero sobre todo agradas a nuestro Dios Padre. Nunca olvides, no estás solo vendiendo productos, estás siendo testimonio, estás ayudando a personas a sentirse seguras, valoradas, respetadas y bien consigo mismas. Recuerda esta frase: la integridad de vender con alma genera fidelidad en tus clientes. Nos escuchamos en la próxima clase.